El especial Imperio Otomano. Ajá. Mi cuestión es, o sea, yo preparé todo el Imperio Otomano, 600 años de historia, la. Mi preocupación es qué prepararon mis compañeros. Yo, altas ganas de escuchar. Yo vine a aprender. Ya le Chanta dije. que son los dos. No, pero escuchá, Ey, yo tengo una ella data. dijo que nos iba a pasar algo. A Sí, mí no me bueno, yo llegó tuve un día ocupado. nada. No, Podrían aparte. haber googleado igual. Pará, yo no quiero Ah. spoilear. Yo quiero que empiece usted, porque tengo una data que quizá usted no la tiene. Pero la voy a decir después. Sí. ¿No? ¿Alguno quiere masita? Igual ya. Esas no son con la gusto a pizza que comí por el Cafecito. bingo. No. Ah, eran horribles. El mate no tiene gusto a dulce hoy, ¿eh? Y no, ya se limpió. Ah, sí, sí. Claro. Bien. Eh, Bueno, así que arranque y yo después le digo. ¿Ya arrancamos así de una? No sé, como usted quiera. Sin introducción. Sí, puede hacer un Mostrar a la gente. Hoy el programa es suyo. Hizo la tarea. Y se sacó 10. Programas de todos. No sé, no sabemos. No sabemos, espero que no me esté escuchando mi profesora, que a veces le gusta escucharme. Bien. El Imperio Bizantino, por lo menos saben Bizantino, el Imperio Otomano. Yo dije, ¿Por qué? viene Porque otro después programa. vamos a comparar. ¿Quién es el bizantino? Primero vamos por Una marca ¿qué de es el ropa. Imperio Otomano? ¿Qué significa imperio? Ay, defina, ¿qué significa? Eso, está muy bien esa pregunta. Imperio. Sí, está bien. Ven. ¿Por qué está muy bien esa Para pregunta? esto sirvo yo, papá. El Imperio Otomano Ser burra. vino después salió de la caída del romano. Claro, pero apareció. ¿cuántas veces se cayó el Imperio Romano? Y la misma cantidad que se cayó el internet en la radio, más o menos. Todos los días. Por eso. Después te voy a contar lo que pasó cuando llegué. Oh. No, dejá de reírte porque te podría haber pasado a vos también. Sí. Te podría haber pasado a cualquiera de sus hijos. Así que llegué yo. Bueno. Y claro, ¿qué es un imperio? A ver. El Imperio Otomano surge allá por el siglo XIII, el último año del siglo XIII, es decir, 1299. 700 años antes que nosotros nazcamos. Hiciéramos, qué sé yo cómo se dice. Sí, lo mismo. ¿Qué es? Siglo XIII. Era el fin de la Edad Media. Todos conocemos el medioevo, un retroceso evolutivo, por algo se la llama una época oscura, de barbarie, guerras, pestes y demás. Que le sucedía el esplendor de la Edad Antigua y que ahora se iba cerrando para darle paso a la Edad Moderna. Los imperios en las diferentes edades de la historia no son lo mismo. No es lo mismo el imperialismo actual que el imperialismo del siglo pasado, que el imperialismo de hace 2 siglos, que el imperialismo de la Edad Media. Y el imperialismo de los fines de la Edad Media no es el mismo que el de la Edad Moderna, que es donde transcurre toda la historia del Imperio Otomano. Vamos en camino. Sí. Cuando se crea el Imperio Otomano, empieza a haber justo una reconfiguración de la forma de la estatalidad a lo largo de todo el mundo conocido hasta ese entonces. El imperio empieza a acomodarse alrededor de un rey, empiezan a surgir los imperios más conocidos y más que se expandieron a lo largo de la historia, post caída del Imperio Romano, que fue el único, no, pero el más grande durante mucho tiempo, que fue el que ostentó la hegemonía durante 10 siglos, desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Así que bueno, ya eso, sí. El Imperio Otomano es después de la caída del Imperio Romano. ¿Cuándo cae el Imperio Romano? Me encanta porque Lo acabo de decir. Lo está diciendo como profesora, ¿viste? Y dijo, Me "No, pasa no que sé para eso". eso, Eso soy. eso es. Sí, bueno, no. Ahora operador y conductora. Bueno, ¿cuándo? En el siglo V. En el siglo Acabo de V. decir. Siglo V. Perdón. ¿En el 600? No, el 400. Oh, siempre le... Yo sé que era uno, pero no me acuerdo si era antes o después. Es como los nenes cuando están aprendiendo a usar el mañana y el ayer. No, pero a mí no nos cuesta a nosotros cuando todo esto tenés que aprenderlo si no lo sabés, si no venís de una familia erudita, bla, 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 los que venimos de la clase obrera que no estamos acostumbrados a estudiar historia todo el tiempo, nos cuesta también arrancar con todo esto de los siglos, los números romanos que te lo dan en la primaria y después no lo dan nunca más. Claro, bueno, por eso la clase pasada yo decía que lee muy bien los números romanos. Nosotros estábamos ahí. Claro. ¿Cuál será ese?
El palito La minero. clase pasada. Bueno, continúe. Cae el Imperio Romano. ¿Se entendió lo que es un Siglo imperio? 5, año 400. Sí, vamos, bueno, por el 490 y pico. Cae el Imperio Romano. ¿Qué pasa? El Imperio Romano no desaparece un día para el otro, sino que se divide en dos. El Imperio Romano cae por las invasiones bárbaras de los visigodos, bla, 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 bla. Visigodos, qué nombre tan. Sí, Es es Y gracioso. aparte dice bla, 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 gracioso. bla, bla, como si nosotros supiéramos. Pero bueno, Las invasiones bárbaras, igual los bárbaros eran todo lo que eran romanos, era más con la Qué gente del norte, qué bárbaro. del norte de Europa. De ahí la palabra. Estaba hablando de Europa. ¿Cae el Imperio Romano? No, se divide en dos. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ujú. El Imperio Romano de Occidente, ese no nos interesa. El Imperio Romano de Oriente es el que nos interesa, que se emerge bajo el nombre del Imperio Bizantino. Ah, ok. Ahí va. Ok. El Imperio Bizantino dura un par de años más, bla, 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 trata, o sea, todos los que tienen una capital que perteneció en su momento al Imperio Romano y que post caída del imperio pertenecen a Oriente o a Occidente, se creen la herencia de los romanos. Los carolingios se creían la herencia del Imperio de Occidente, los bizantinos se creían que ellos eran, eso no se decían a sí mismos bizantinos, se decían romanos. Pero no son romanos, papito, Es estás como más mi cerca de abuela que Asia. se dice yo europea. O como los Claro. de Santa Rosa que se dicen Mm. de Barrón. Claro, algo así. Es bastante parecido en realidad. Es como ¿Viste nosotros cómo? venimos de esa civilización superior. Todo prosigue en la historia. Hasta la actualidad. Y bueno, en todo ese contexto de cosas, en los fines de la Edad Media, el último año del siglo XIII, surge el Imperio Otomano. En 1299 y va a caer recién en 1922. Muy cerquita. Claro, Sí, muy muy cerca de lo que cerquita. nosotros creemos. Uno habla del Es Imperio en esto Otomano ya. y piensa que está hablando de ¿Cuándo cae? 1922. Ah, ahí nomás. Nuestros bisabuelos pueden haber conocido el Imperio Romano. Otomano. Como cuando juegan Austria vs Hungría, que hacen los chistes de, pero ¿contra quién juegan? Porque hasta Hungría era un imperio también en ese momento. Claro, Chistes de historiadores. claro. Mis amigos historiadores entenderán. Que yo no entendería, claro. Como si les hago un chiste. Que los de obligué a mucho. escuchar, así que espero que estén escuchando. Así que eso, bueno. Estamos hablando de 600 años de historia. Es un montón. Que sí. Y estaba haciendo un recuento de todas las cosas que pasaron en esos 600 años. O sea, más allá de todo lo que vamos a hablar de esto. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué eligió el Imperio Otomano para hablar? No sé, pintó. Ah, ok. Hubo un Continúe. tiempo en el que Porque nos parecía estábamos jugando tierno. con un mapa, por ejemplo, y ¿Cómo, decíamos, hubo un momento en este año, fue este año, sí, Sí, sí. estábamos jugando con un mapa mundi y más específicamente con el de América y viendo a ver qué países no conocíamos de ahí. Ajá. Porque justo había salido, se había viralizado estos videos de los yanquis que no saben que América es un continente. Ah, bien. Entonces decimos, ¿cuántos países nosotros de América conocemos y cuáles no? Y ahí llegamos a la Guayana francesa y todo eso, y En empezamos a muchos hacer. lugares colonizados nos enojamos con los lugares. Claro, casi todos los países que no conocíamos es porque o hablan francés, Claro. la Guayana Sí. francesa, y sigue siendo media colonia ahí de Francia. No sé, ya no me acuerdo. Pero la todo. También Guayana hicimos francesa yo no especiales de países desconocidos como Surinam. Ajá. Eso sí, fue al azar, cerrar los ojos y decir, no lo conozco. Vamos a hablar de él. Bueno, ahora con el Mundial Cabo Verde, por ejemplo, no lo conocía nadie. Claro. Mm. Y nada, y también estábamos ahí, estaba una foto de Sultán y dijimos, ¿sabes por qué no? ¿Por qué no hablar de este tipo que tiene pinta de divertido? Sí, además siempre que se aconseja que hables de algo o tenés que entregar algo y vos tenés que elegir la temática, habla algo de lo que conocéis. Vicky conoce de eso, así que bueno, Está bien. para no meter la pata. Bueno, en esos 600 años de historia, desde el siglo XIII al siglo XX, pasó la colonización europea en América. Wow. Ajá. Estaban en ese momento reinando en el imperio chino las dinastías Qin y Ming. Esas son conocidas, me parece. Sí, una pareja de payasos. La Revolución Rusa, Ajá. la Primera Guerra Mundial, Ajá. la creación del Virreinato del Río de la Plata, la caída del Virreinato del Río de la Plata, la creación de la Confederación Argentina, la creación de la República Argentina y muchas más cosas. Hasta la Ley San Peña. Pasó, mientras el Imperio Otomano seguía vivo.
Y a ellos les importaba poco todo eso, ¿no? Claro que le importaba poco porque hay una cuestión con Oriente, es que desprecian mucho a Occidente. Claro. Y tienen toda la razón, porque no es que los desprecian tipo por diferentes, un poco sí, sino que es porque ¿qué venía a intentar cada tanto meterte en mi casa? Ujú. ¿Quién te crees que sos? Salí de acá. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero bueno. Sí. Y aparte por toda la discriminación que sufrió Oriente de parte de Occidente, de decir, ah, mira, vamos a ver este lugar exótico, es mi casa, amigo. Porfa, no vengas a turistear a mi casa. Sería básicamente. Qué mala onda. Y bueno, está esa creencia de que en realidad el Imperio Otomano surge el día de la caída de Constantinopla, es decir, el 29 de mayo de 1453, que el día que cae Constantinopla, cae el Imperio Romano finalmente, No, surge en un siglo, 2 siglos antes. Ok. Primera cuestión. Igual me encanta que ellos se dicen, surgimos en el siglo XIII, en el 1299, Claro, estaba por ahí, ser el siglo XIV, amigo. ahí de pedalín. Es muy confusa el nacimiento del Imperio Otomano porque no hay muchas fuentes, porque los tipos hasta que no triunfaron no empezaron a escribir su propia historia. Qué rancio que eso. Ah. Igual se los banca. Entonces lo que se sabe es de reconstrucciones arqueológicas o de fuentes pertenecientes a Occidente. O a otros imperios del Oriente, tipo China, Japón y demás. A todo esto sí, en este momento Oriente era un lugar en auge. En lo que ostentaba la hegemonía mundial era el Imperio Chino, antes que el británico, el francés y demás. Entonces como que era interesante conocer Oriente. Entonces, bueno, entre toda esta confusión, ¿cómo es que surge entonces? Ruido de mate. Osman I va a ser el primer sultán del Imperio Otomano. Un día, Osman I asume como sultán de un sultanato muy chiquitito por ahí, por Anatolia, que es donde Anatolia es ahí en Asia, en lo que es gran parte del territorio de Turquía, pero sin llegar a Estambul. Cuestión. Sí, ahí, y Osman dice, viendo que el Imperio Bizantino está en las últimas, viendo que el sultanato selyúcida está en las últimas, puedo aprovecharme de estos dos estados moribundos e invadirlos. Claro. El pensamiento normal que uno tiene, Sí, hoy me levanté con ganas. con ganas de invadir invadir un algo. país. Entonces hace eso. Me levanté con ganas de patear a un niño enfermo. Claro. Tampoco el Imperio Bizantino merecía nuestra empatía. Entonces Un buen ataca un par de emiratos bizantinos que estaban muy débiles, se aprovecha, los invade, los conquista. Lo mismo con algunas partes del sultanato selyúcida. Y hay diferentes maneras de pronunciar selyúcida. Sí, los nombres son muy difíciles. Sí, sí, sí. Como Bueno, para Osman es muy complicártela un fácil. cachito más. Y capaz que ellos. Osman es también. fácil. Osman sí es el presidente de arte. Ah, no, ese no, Osman. Bien. Ah, nombremos. No, ya sé que nos está escuchando. Manda un saludo. Mi hermana es la secretaria, sí. Está escuchando. Es como de la familia. Así que eso. Un día Osman se levanta en esa y arranca un imperio. Que el imperio surge justamente de poder aprovecharse de la debilidad de los otros para poder... El Imperio Otomano surge de estar en el momento justo, en el momento indicado. Si el Imperio Bizantino no hubiese estado desgranando y el sultanato selyúcida no hubiese estado fragmentando, Ujú. quizás no hubiese sido posible que empiece el Imperio Otomano. Pero bueno, la historia es así que la vamos a ver. No podemos hablar de Todo es qué hubiese pasado casualidades y si causalidades. por algo pasó esto. Sí. Y el tipo aprovechar, está bien. No, sí, está bien. Nadie, ¿qué le vamos a hacer? Mirá el tipo como la ve. Y bueno, en esos 6 siglos el Imperio Otomano va a llegar a expandirse a 3 continentes. África, Europa y Asia. O sea, surge en Asia, se expande hasta Europa, hasta la zona de los Balcanes, y en África en el norte. O sea, viene en la franquita bien del norte, Egipto, Argelia, por ahí. Creo que es o sea, no sé si es el primer imperio, en ese momento sí fue el primer imperio en expandirse de tal manera, porque a la vez que nace el Imperio Otomano, recién estaban haciendo el Imperio Español, que después también va a conquistar a base de violencia, igual que todos,
América y cosas. De hecho, si los otomanos hubiesen descubierto antes de América, según ellos, tal vez han conquistado. Y más Sí, y vale. seríamos todos medio. Claro. ¿Qué hubiera pasado, che? ¿Qué Y hubiera sido ser? hablaríamos en otomano. ¿Qué idioma hablan los otomanos? ¿En otomano? El gentilicio otomano surge de Osman. Antes de eso, bueno, igual se les dice a veces también turcomanos y demás. Turcos hablaríamos. Claro, Y son claro, todos el imperio seríamos turco. estaríamos todos vestidos como turcos. Todos andaríamos con el coso en la cabeza. Como el señor ese que está en el flyer. Uy, no. Medio pesado igual, pero No, y encima con la calor acá. era porque allá no debe hacer calor. Bueno, sí. Bueno, pero un calor más seco, capaz. ¿Qué mezcla extraña sería la de los otomanos con los nativos de acá? Y bueno, más o menos Igual la todos misma tenemos sangre de todos lados. Sí, sí, acá hay muchos que dicen, se hacen llamar turcos, pero por algo. De Y sí, algún lado sí. vino eso. Y en República hay 2 turcos. Pero bueno, hay que saber en qué momento vinieron de la Es inmigración. que en realidad es como dijo en el RIP que me mandó usted, todos somos más o menos Somos medio todos familiares. parientes. Sí, medio parientes. Y sí, Me mandé un reel de la Coco. no es la primera vez igual que nace. Bueno, ya que estamos hablando de que estos tipos eran turcos, sí, bueno, ¿qué idioma hablaban? Turco. Lógicamente. Yo le iba a Igual, decir, pero- no, igual los otomanos eran bastante buenos con sus conquistados y los permitían seguir hablando su idioma y les permitían seguir practicando su religión y manteniendo su cultura. Pasa que también era otra idea la de la conquista. Claro, los romanos te obligaban a hablar romano, te obligaban a ser cristiano, todo. Los españoles otomanos no. también, Sí, sí. los En ca- ingleses también. Y eso tiene que ver mucho con la duración, ¿no? Cualquier imperio dura 600 años. Sobre todo un imperio que no se nada. Claro, en el ranking imperios de la FIFA, ¿en cuál está? ¿El que más duró o no? No. No, porque Ah, el no. imperio chino, el imperio ruso fueron igual de largos o más. Pero estará tercero. ponele. Y sí, porque 600 años no es poco. Y no. Después, qué sé yo, la monarquía española sigue siendo una monarquía, pero como imperio ya no está más. Ujú. Lo Ya mismo son con así. Francia e Inglaterra. Así los dos. Los tres. Así que eso. Entonces, bueno, en este sentido, de que eran muy abiertos en las cuestiones culturales, religiosas y demás, permitían que los pueblos que conquistaban mantuvieran su religión, su idioma y su cultura. Igual es importantísimo. ¿Cuál era la religión del Imperio Otomano? El Islam. Eran musulmanes, efectivamente, Ah, porque venían de la zona árabe. ok. ¿Y cuál era la estructura sociopolítica de todo el Estado? Obviamente la cabeza espiritual y terrenal era el sultán. Sí, los Claro. genízaros, que eran su corte, su ejército, que estaba compuesta de los soldados que eran jóvenes cristianos reclutados forzosamente, es decir, eran esclavos, que eran reclutados forzosamente de estos pueblos que conquistaban. Porque tampoco vamos a ser tan buenos con los pueblos. Sí, mantener tu religión, tu idioma, pero a cambio me vas a llevar a un par de tus hijos. Sí. ¿Es negocio o no negocio? Y bueno, Medio como cuando se El la llevan comercio a de la que- esclavos es y- comercio de esclavos, fin. Miren Star Wars, la amenaza fantasma, si quieren entender de comercio de esclavos. Ah, yo Ese no es tengo mi- ninguno de los Avengers para explicar eso. Sí, debe haber. alguno debe haber. Le podemos buscar. Ay, trata de órgano y todo eso, pero de esclavos no. Pero mal. Mi villano favorito. Claro. ¿Qué te pensás que son los Minions? ¿Amigos de Gru? No, son esclavos. Entonces está Desenmascarando películas. el sultán. Tiene que ver la de Y los pero niños, la- cómo conocen a Pero Gru. los Minions que estaban buscando. A los vos. Minions vamos a Sí. tener que preguntarle qué hicieron en el periodo de Pasa que- entreguerra. Porque todos sabemos que. Ese No, otro si lo nivel. muestran. Otro imperio también, sí. Sí, Venga, estuvieron claro. participando. Todos Sí, sí. sabemos. No, pero yo creo Guarda que es no como eran que musulmanos. en la película los muestran como que ellos siempre andan siguiendo a alguien que está haciendo a alguien que le Al gusta hacer- villano de época. Exacto, a ellos les encanta ir ahí. Claro, son esclavos, autoesclavos. Hoy en Sí. día estarían sirviendo a Trump. O a Claro. Netanyahu. Es una especie de Milei. Milei es medio minio. Mi ley es medio, ¿cómo se llamaba? Pero los Minions me dan ternura, por lo menos. Sí.
Claro, pero los ponen como en ese cosa lo hacen porque son tontos, ¿entendés? Es como que... Igual. Y bueno, más a mi favor. Pero son tontos hace cuántos siglos. Desde su nacimiento. Desde las cavernas que están ahí apoyando al que pega más Bueno, fuerte. Y sí. Pero por lo menos te hacen reír. Sí. Bueno, está el sultán, los genízaros, que es la corte, los ulemas, que es el clero, Ajá. y el resto, o sea, después de esos tres, el resto son todos súbditos. Me parece Pero raro ahí es que mi amigo. tenga ahí en segunda posición a los esclavos. Ah, no. Pero no, era No, el ejército. el ejército. Los esclavos Ah. convertidos en militares que sirven directamente al sultán. El ejército Ah, arriba bueno, del ahí clero. sí me puede ser similar a Juego de Tronos, Game of Thrones. Y sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Solo que sin dragones. No, bajo. Yo me lo sé. Yo dije que no le gustó el mate y me lo despreció. No le gusta mucho, de hecho. Y bueno. Entonces la estructura iba a ser sultán, genízaros, ulemas, los demás. Y lo demás era una extensión increíble de tierra. Su máximo auge es en el siglo XVI, cuando se expanden a justamente la zona de África del Norte, la zona de europea hasta los Balcanes y todo lo que es Medio Oriente. Y forma una especie tipo de U invertida que va desde África, Europa, Oriente. Todo Medio Oriente. No todo Asia, Hay porque un tampoco río se por metían ahí con los chinos y demás. importante. Hay un montón, el río Nilo, el mar Mediterráneo, el mar Ah. Caspio, No, Pero- porque el mar también Negro, el mar Rojo. tener medio control de esos ríos también te hace... Claro, Ah, claro. muy bien. Tan Está tonta no tirando soy. un... claro, está también el Chupala. canal de Suez. Claro, a mí no me quiere hacer ni pelo. Ah, está Dice César Oltre, hubiera sido copado que nos conquisten los turcos, más que nada por el tema de la poligamia y de tener un harén más que una esposa. bueno. A ver, espero que no lo esté escuchando Hubiese la sido Fabi. copado No está escuchando la Fabi, por eso lo manda. que las mujeres no se pongan a hablar. ¿Qué hacen estas minas hablando de mí? Claro. Claro, Váyanse ese y sí, consigan otras mujeres para que después se consigan un hombre entre todas ellas, loco. Claro. Claro, no sé si hubiese estado tan copado para nosotras. Sí, para Y, mí, pero miren, más o menos lo mismo. claro, No se enfoca. ¿Qué? justo ahora creo Se que las enfocó. mujeres musulmanas no lo están pasando muy bien. Y no. Nunca la están pasando muy Nunca. bien. las No, mujeres pero musulmanas. ¿en qué época fue? Creo que en el Allá por 900. los 70 la En el pasaban 900 las mejor. mujeres musulmanas podían usar ropa normal. Antes de la última Claro. Ahora no invasión pueden. talibana, Sí. podían. Ahora no pueden hablar, no pueden mostrar el Es rostro, verdad, sí. no pueden estar en espacios públicos sin un adulto varón que las acompañe. Hace 4 años ya no pueden ir más a la universidad y ya Claro. no sé si a la secundaria. Y ni al baño. Sí. Sí, no O pueden sea, hay hacer cosas nada. que nosotros seguramente no hubiéramos aceptado pero también depende cómo hubiera No sido creo la que sea una cuestión de colonización. aceptar. Claro. Sí. Depende no sé cómo hubiera sido acá la revolución contra ellos, nada de eso. Pues no había revolución. Bien, bueno, continúa. Continuamos. Bueno, pasa todo esto, surge el imperio con esta estructura, con esta religión, bla, bla, bla. Uno de los momentos más importantes donde se consolida territorialmente el imperio otomano es en la batalla de Bafea, donde derrota al imperio bizantino. Todo esto, Eso, claro, ¿en qué siglo? 1302, siglo XIV. Ok. O sea, 4 años después de su nacimiento. A los 4 años fue y derrotó al imperio bizantino. Que el imperio bizantino tenía ya a más este tre- momento 8 o 9 años. 9 siglos. Y ya le estaba pasando mal. Es como la Argentina, nunca está bien. Y vino uno de 4 años, es como si viene uno de 4 años y te caga palo, digamos. Efectivamente fue eso. Claro. Sí. Pero, Pero vos sos un recordemos abuelo. que estaba moribundo. Claro, vos sos un Entonces, abuelo que podés está. hacerle la magia al coso. Porque me molesta y no sé. A ver, punto. Ahí está. No. Ahí está. Ahí está. Hay que La mano amenazarte, mágica. loca. Claro que hay que amenazarlo. Hay que amenazar todo lo que está acá. Y bueno, a partir de esa derrota de Bizancio en 1302, Europa dice,
ojo con estos tipos, los de la cabeza esa que vienen de allá, Los gorritos. porque, claro, Decí que eran fáciles de diferenciar. sí, sí. Todos tenían un gorro distintivo, no necesariamente el coso ahí, el redondo, sino que también de todo tipo. ¿Cómo se Estaban llama? usando un gorro divertido. ¿Cómo No, se ni idea llama? cómo se llama. A ver, lo voy a buscar. Muy bien. ¿Cómo se llama el coso redondo de los Otomano. bogomilos? Ah, no, otomanos. El gorro de Eh, los otomanos. Yo no tengo Claro, el celular. y Europa empieza a tener miedo, como, ¿qué onda estos tipos? O sea, ¿quiénes se creen que son? Ujú. Que pueden venir a invadir nuestras zonas. ¿Qué Fez pasa? se llama. Fez. Hay un tema de Sky que se llama Luna en Fez. Ahora sé por qué. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero Sky es medio así, viste, flashea con todo lo turco y Sí. lo árabe y demás. Bueno, perdón, continúa. Eh, Sí, no sé qué. Pasa esto de que derrotan al Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino diciendo, bueno, ya estamos en la última, hay que aceptar cuando ya uno no da más. Y se empiezan a expandir por los Balcanes, los turcomanos. Pará, ¿y los bizantinos se hicieron otomanos? ¿O qué No, pasó? no, no, todavía seguía el Imperio Bizantino, o sea, lo derrotan todo, pero bueno, vamos a ir aguantando un toque más. Ok. Que nos van a venir esto que nacieron hace Sí, 2 las días guerras a conquistarnos. no duran tampoco en ese tiempo. Era como que no se rendían hasta que se murieran, no sé, Porque hay una cuestión. Claro. unos mil y tantos. No es que Europa los conoció ese día que derrotan al Imperio Bizantino, sino que antes de eso, Europa y los otomanos se habían conocido y habían tenido unas relaciones más o menos amistosas. Ajá. ¿Por qué? Siempre una cuestión Oriente-Occidente. Occidente no quiere que triunfe Oriente, Mm. es decir, no quiere que triunfe ni el Imperio Otomano, ni el Imperio Chino, ni Japón, ni Rusia. Entonces era como, bueno, están estos tipos que capaz que pueden derrotar a Rusia, le caemos bien. Pero ¿qué después? Estos tipos que pueden derrotar a Rusia, también pueden derrotarnos a nosotros. Claro. Que ahí ya no Momento. les gusta tanto. Wait a moment. Claro, están como, raro. Y esto ya empieza, ya a mitad del siglo XIV, es como, bueno, ya que desconfiar, ya no somos más amigos. Ya no somos más amigos, el enemigo tiene cara de turco. Listo. Los bloquearon de WhatsApp. Sí, sí. Como un Es amigo. que yo nada más. No se hace más tratado, acá El enemigo vemos... es marrón. Fin. Ay, No, no, ruso. no eran tan marrones. No. Eran pesados por el sol. Muy buena definición. No la tengo presente normalmente. ¿Eran qué? Pasa que no sé si eran. Pesados por el sol. Claro, no sé. Pesados por el sol. Esta Era. gente dorada. Claro. Sí, está bien. Y desierto, ahí. Entonces pasa lo que tiene que pasar. Lo que todo el mundo esperaba que pase. No. Y la que todo el mundo hasta el día de hoy hace un drama increíble. 5 de abril de 1453 comienza el asedio a Constantinopla. Ujú. Constantinopla resiste durante un mes y medio, hasta el que 29 de mayo de 1453 cae. Y los otomanos se hacen de Constantinopla. Con la caída de Constantinopla, cae el Imperio Bizantino definitivamente, cae el Imperio Romano definitivamente. Ya no existe más ningún Imperio Romano. Porque los otomanos no vienen acá a decir, bueno, nosotros somos ahora los herederos del Imperio Romano Oriente. No, que se jodan, no son nuestro problema los romanos, no nos interesa ser romanos. Nosotros somos turcos. Así que eso, 1453 cae Constantinopla, cae el Imperio Bizantino, se termina el Imperio Romano a lo largo del mundo. Con miles de intentos de reconstruirlo, pero bueno, no. Eso no tiene nada que ver con que sigamos viviendo bajo las leyes ¿Quién del era el Imperio emperador Romano. cuando cayó el imperio? ¿El Eh, bizantino? No, el romano. Allá por el siglo V. No, ahí cuando cayó. No, ni idea. Googlealo porque no me acuerdo ahora. Ok. Me Bueno. está sacando del tema. No, sí, no. Bueno, sí. Ah, sí. Me pasa que si no Cuestión. tendrían que La maté, ser la maté. ¿No era Teodosio? 10 siglos. ¿Teodosio? ¿Teodosio no era el dios del vino? No. Aparte de. Ese no es Dionisio. Dionisio, no, porque se llaman todos igual. Manga de nerd que somos todos. Cuestión. Cae Constantinopla. Yo tengo una cuestión ahí con que la gente sea tan dramática con la caída del Imperio Romano y Constantinopla, que si el Imperio Romano seguiría existiendo, seríamos todos una potencia mundial. Si el Imperio Romano seguiría existiendo nosotros, en nuestra calidad de latinoamericanos, seríamos todos esclavos. Sí. Es muy fácil, no hay que pensarlo mucho más.
Si el Imperio Romano seguiría existiendo al día de hoy, 2026, nosotros seríamos todos esclavos del Imperio. No seríamos los eruditos que ustedes piensan. Rómulo Augustulo era el emperador. ¿De Rómulo. Constantinopla? No, de Roma. Del Imperio Rómulo Romano no es de el Oriente. hermano. ¿Eh? De Occidente, Rómulo y dice acá. Rémulo. Bueno, no importa. Rómulo, ¿y cómo se llamaba el otro hermano? Rómulo y Remo. Ah, sí, Remo. No, esos son los del mito fundacional. Son otras cosas. Se llaman ¿Qué? igual, tienen que ponerse el mismo nombre. Son los del mito fundacional de que gracias a ellos nace Roma. Pero Rómulo mató a Remo era así. Un poco de chiste. No, Era como Caín y Abel. Es Es que todas las religiones son iguales. parecidas. No se les ocurre ni idea. ¿No? En todas hay una gran inundación, por ejemplo. Ah, sí, Ah, es sí, verdad. sí. Entonces porque la seguramente historia existió una tiene- gran inundación. Sí, en 2003. Y ahora si seguimos así con el niño, Claro, mirá, el mes que viene. y el mes que viene. Ay, mi cumpleaños va a ser Ya Matilda, te chocotorta dije. Matilda y canoa. Y, No Maya, tenemos canoa encima. vayan en Maya. Botitas de agua. Bueno, hay una cuestión de, bueno, ¿por qué lograron todo lo que lograron estos tipos? ¿Por qué lograron que caiga la Constantinopla? No cualquiera podía lograrlo, no son los primeros que lo intentaban. Tenían dos cuestiones, bueno, no solamente la administración flexible que hacía que tuvieran una buena relación a cierto punto con sus súbditos, este reclutamiento forzoso también de sus esclavos, y la táctica de guerra rápida, donde agotaban rápidamente a los espacios débiles. Pero claro, tenían. Guerra Pero más rápida. estrategia, Sí, vamos tenían por acá. armas o tenían. Y creo que era mucha estrategia más que nada. Claro, Sí, sí. Eran inteligentes. Por eso estamos hablando de 1200, todavía no existía, o sea, era todo todavía con espada, arco y flecha, puñaladas. Camellos. Sí, sí. Drácula era... A ver, pregunte. Capaz que es súper interesante. Porque el Voy a conde descomponer. Drácula, yo me acuerdo que en todas las representaciones que tenía, llevaba el gorrito. ¿sabes? Era ruso, pero no me acuerdo si él, de cuándo, porque siempre lo muestran con con ropa otomana casi, muy similar. ¿Querés googlear si ¿De Drácula dónde era el conde Drácula? otomano? Bueno, a partir de ahí, Porque también peleaban ahí con él. Está muy bien lo que pensó. Yo perdón mucho de la Mi viejo capaz que fantasía. lo debe saber. Yo soy mucho de la fantasía. Esa es historia y bueno, ¿qué cree que haga? Acá está la pregunta, alguien ya lo preguntó. ¡Ven! ¿qué dice? Drácula no era otomano, Ah, sino un príncipe de Valaquia, en la actual Rumania, llamado Vlad III. pero Romania también formó parte del Imperio Otomano. Vlad el Empalador, le decían, no me Sí, pregunten por qué. Porque le gustaba tenía ciertas poner las cuestiones. cabezas de su... Ah, en palitos. bueno. Esto también entonces, pasa en Star Wars. Bueno, seguimos. A partir No de la era no era caída... otomano, pero casi, pero de Claro. palo. Pero casi. A partir de la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano se convierte en potencia mundial. Listo, Y ya sí, está. y Somos el imperio más grande de todo este lugar. Vos te vas a tener que ir de acá. Y si partido que jugaban, partido que ganaban. Me dice. Conquista todo lo que decíamos: África, Europa, 3 continentes, la. Ay, Eh, que vienen para acá. No, porque estaba todo mal igual. Tiene su edad de oro, como decíamos, en el siglo XVI, bajo el gobierno de Solimán el Magnífico. De él hicieron una novela. Sí, sí, sí. Que a veces también lo van La a encontrar famosa como novela Suleimán. turca. Sí. No, pero la de Suleiman se llama, creo que era así. No sé cómo se llamaba Hay momentos donde novela. Suleimán puede ser otra persona o puede ser él con el nombre pronunciado diferente. Sí. Este es Solimán. Pero bueno, también Ah, todas no, las no, traducciones se pierden en toda esa cuestión. Sí. Después estaba Saruman, pero ese es otra cosa. Ese es el del Señor de los Anillos. Ah, Pues ahí ustedes está. tiran películas cada rato, yo no Claro. era luna. Claro. Y ninguno También entiende era un la- imperialista la- ese. Y sí, tenía esclavos y todo. Ese está, ¿no? Es medio medieval también. Sí, Sí, era en esa manera. época. Era de Guarda que esa no sea época. otomano. Saruman era otomano. Seguro. Era todo otomano. Yo voy a calentar Eh, el agua, te continúo. Bueno, ¿qué pasó en esa época de la época de Solimán el Magnífico? Él solo se lo ha puesto el Magnífico. Que solo se puso el Magnífico. ¿Qué pasaba en esa época?
llegó el auge de la administración burocrática del Estado, la mayor sofisticación de todo el aparato administrativo, como sea, toda esta estructura, la que hablábamos hoy, sultán, genízaro, ulemas, súbditos, estaba mejor organizada. Tiene otra cuestión. Bajo el reinado de Solimán se establece la ley de ejecución de hermanos. Sí. La ley de ejecución de hermanos era para evitar guerras dinásticas, es decir, si el sultán tenía un hermano, porque había que desvivirlo, porque no vamos a pelear por el trono, amigo. O sea, el trono me corresponde a mí, ojo de hubiese nacido antes. Que era muy polémica y que a la vez, bueno, aseguraba en cierto punto. Porque el sultanato, si bien era hereditario, no era hereditario todo, bajo todo el poder del sultán. Era como, bueno, vos vas a heredar todo este imperio, pero hay un par de cosas que van a seguir siendo mías. Y si yo me muero, no van a ser tuyas tampoco. Bueno, entonces toda esa cuestión de que si bien se discutía entre ellos, bueno, capaz que vamos a hacer esto que sea hereditario, esto que no, pero bueno, todas las cuestiones que llevan imperio. Pero eso, la ley de ejecución del hermano, el hermano que nacía después, tenía que morir porque así no peleaba por el trono. 1565 sufre su primera derrota, el Imperio Otomano, cuando sale mal el asedio de Malta. ¿Y qué pasa? Aprovechando su primera derrota, aprovechando que ya venían de 3 siglos, estaba aguantando que estos tipos, en el lugar que querían conquistar, lo conquistaban, se crea en Europa la Liga Santa para enfrentar a los otomanos. Algunos de ellos eran España y otros reinos desperdigados. De ahí todo el racismo hacia los musulmanes. Ahí nació. Claro. Mando un saludo a todos los musulmanes. Nosotros sí los queremos. Y de ahí, como ya toda la historia es larguísima, ahora vamos a ir a las chapas. En 1876 tienen su primera constitución. ¿Cómo pasa un imperio de ser un imperio con una expansión gigante, con todos sus súbditos, un imperio multicultural, multiétnico, multireligioso, bla, 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 a tener que crear una constitución? ¿Por qué? Estamos hablando del siglo XIX, 1876. El auge de los estados-nación. Como decíamos, el Imperio Otomano surge en el medio de la modernización del Estado, pasa al primitivo Estado moderno, la creación de los estados-nación, pero la creación de Estado-nación era una ilusión en ese momento. Las primeras monarquías estaban cediendo a espacios de debate, como los parlamentos y demás. ¿Por qué tiene que crear esta constitución? Primero episodio, sus dos enemigos durante el siglo XIX van a ser el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Que tienen, bueno, la guerra de Crimea, bla, bla, bla. En este momento el Imperio Ruso ya tenía sus propios problemas con levantamientos constantes, el Imperio Británico tenía sus propios problemas. Ya para esta época, ¿qué había pasado? 1876. Había pasado la Revolución Francesa, donde se estableció la República, se cayó la monarquía, se cayó el absolutismo y cortaron cabezas. Había pasado la Revolución Norteamericana, donde se establece la Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica, todo bajo el liberalismo. Sí, diferentes sistemas políticos, las repúblicas liberales. Había pasado las revoluciones latinoamericanas. En 1876 ya se había creado la Confederación Argentina. Ellos tienen su primera constitución en el 76, nosotros la tuvimos en el 53. Si todo el mundo está teniendo una tendencia nacionalista, aquellos, las colonias se independizaron y establecieron repúblicas, ¿qué te hace pensar que no te va a pasar a vos también? Y aparte, y bueno, mientras pasaba todo eso, sucedía la colonización de Asia y África. Cuando los europeos empiezan a perder todas sus colonias, colonizan Asia y África. Entonces, bueno, hay levantamientos en el Imperio Otomano. Lugares como Bulgaria, Rumania y otra más que nunca me acuerdo, tuvieron movimientos nacionalistas y liberales, que era como, bueno, hay que calmar todos estos levantamientos de alguna forma. Entonces se decide crear esta primera constitución donde se permite una monarquía parlamentaria. Que era, bueno,
el sistema que más abogaban las monarquías en ese momento para no perder poder, pero a la vez fingir que le están dando un poco de poder al pueblo. Era toda una fachada de todas formas. Pero bueno, era como, partémosle acá un salón para que discutan un rato y después vemos. ¿Qué pasa? En todo esto hay una nueva guerra con Rusia en 1877, año siguiente. En esa guerra, el Imperio Otomano pierde Bulgaria. Mm. Bulgaria era una gran parte de todo el territorio y se hace más grande bajo el Imperio Ruso. Pierden Bulgaria y ¿qué pasa? Al año siguiente está el Congreso de Berlín, donde los europeos se empiezan a repartir diferentes territorios que le van ganando el Imperio Otomano entre ellos. Lo Me normal. voy un rato y vengo y ya le están ganando. Claro, porque te Fa. moriste la primera derrota en el Bueno, siglo volvé. XVI. Ah, no. Ya estamos en la caída. Es como con Argentina-Francia. Si te lo Sí, van volviste, te estamos, lo hago. estamos en los últimos 50 años. Bien. Entonces pasa todo esto, pierde Bulgaria, pierde otro territorio, el Imperio Otomano dice, esta constitución, fuera. ¿Qué me importa? Volvemos acá, esto va a ser una monarquía, una autocracia de hoy hasta mañana. Basta. Nada de parlamento, nada de democracia, nada de todo eso. Porque por hacer todos estos accesos, claro, por hacer toda esta apertura democrática, mirá lo que nos pasó, perdimos la mitad del territorio. Todo, ¿ves? Entonces, Que la democracia no sirve. Se cierran. Sí, pero es otra discusión. ¿Qué pasa? Mientras iban perdiendo territorio, empezaban a ser rodeados por los británicos, que empezaban a conquistar el subcontinente indio, le ganan el canal de Suez los británicos. Fueron unos resentidos los británicos. No pudieron con América, se fueron para allá con esa gente. Váyanse Con y esa consíganse Necesita un... molestar a alguien. Vayan y consíganse un laburo en esto. Su trabajo es Ay. el nuestro. ¿Vos a qué te dedicas? Conquisto cosas. Sí. Y sí, por algo se llamaba siempre, no sé, bla, 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 el conquistador, y así. Claro. Así, con el perdiendo territorio, los británicos rodeándolos, llega el siglo XX. En el siglo XX empieza la caída. Queda 22 años de vida. Ay, Dios, 22 años en caída. Es la historia de mi No. vida. No, ya venía 50 años en caída, porque la constitución ya venía. así. Bueno, cuando tenga 50 va a ser eso. Sí. 50 años en caída. Y así sustantivamente. Ay, tal cual. ¿Qué pasa? Vuelven los levantamientos reformistas. Estos pibitos subversivos vuelven a joder. Ojo, ya dio vuelta la hoja. Sí. Italia, de la nada, Italia, que hace 2 días había unificado, le roba a Libia. Después también la van a perder. Porque Libia va a querer su propia independencia, que no quiero ni otomano ni italiano. Claro. Claro. Como nosotros cuando sacamos los españoles y vinieron los ingleses y como que... Llegan las guerras balcánicas. Está la balcanización, se crean todos esos países de aquella zona, Yugoslavia, Checoslovaquia, Estonia, bla, bla, bla. Empiezan a perder todo el territorio que tenían en Europa. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez se va achicando más. Perdiste Bulgaria, perdiste los Balcanes, empieza a... ¿De qué era? Medio En- Oriente, Sí. que encima Medio Oriente le quedaba una parte, porque después Palestina ya se había independizado, Jordania también, bla, 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 que quedaba un poquito ahí. Y África. ¿Qué pasa? Todos empiezan a unir fuerzas contra el Imperio Otomano. Pero vuelve esta cuestión. Rusia está como, che, yo también quiero estar en contra del Imperio Otomano. Y todos le dicen, no, vos no, porque vos también sos de Oriente. Acá el chiste que gane Occidente. Si gana vos, gana Oriente de todas formas. Así que no. Y Rusia queda como, ok, voy a hacer mi propio problema. Y se va. Rusia pasa todo, pasa la revolución, bla, bla, bla. Porque los europeos le dijeron, no, vos acá no participas. Al fin y al cabo es todo un problema entre Occidente y Oriente. Pierden los territorios europeos y llega nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Y qué hace el Imperio Otomano? Va y se mete en la Primera Guerra Mundial. Qué Como si envidia. ya no estuviese, estás por morirte y va y decís, bueno, a ver, para que me mata. A mi juego me llamaron, dijo. Y se mete en el bando contra los aliados. Claro, tenía Idiota. 2 bandos la guerra. Pero la Los Primera aliados Guerra están a Mundial. su alrededor.
Si todo pasó ahí, si de Europa mide 2 metros. Bueno, claro. Claro, sí, es verdad. No era muy No, Él difícil. lo que quería era meterse y a ver si sacaba algo. Pero Y ella dice, nosotros vamos por la Guerra Santa. Acá hay que evangelizar a todos estos. Y estás como, amigo, nadie está peleando por eso. Claro. Estamos peleando por otras cosas. O sea, aquel me mató un duque, aquel me invadió esto. Vos hacés la guerra que vos quieras. ¿Un ministro no era? El archiduque. Ah, Austria, Archiduque. Hungría mata al archiduque austríaco y así arranca la Ajá. Primera Guerra Mundial. ah. Cuestión, entonces está en todo este lío, va y se mete. Primero dijeron, nada, vamos a mantener por fuera todo esto. 2 días le duró esa postura neutra. Y al tercer día dijeron, ya fue. Y empiezan a perder Medio Oriente en la Primera Guerra Mundial. Y pierden lo que le quedaba de Medio Oriente. Y ya está como, bueno, ya está, amigo. Va a pasar lo inevitable. Igual yo creo que ya sabían, ya se mandaron, digamos, como diciendo, bueno, el último baile. El último baile. Es que ellos dijeron, capaz que este es nuestro momento para... Sí. No, 1918. no me hiciera. Termina la Apostaron. Primera Guerra Mundial. Lógicamente el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial. Los europeos llegan a Constantinopla. Pierde Constantinopla. Europa empieza a repartirse nuevamente todos los territorios que le va ganando al imperio, entre ellos Turquía, que era la capital del imperio. Claro. Tuvo un montón de capitales, como todos los imperios cambian de capital cada rato. No es como la república que tiene una capital y listo. Esto cada año es como, bueno, llega una ciudad nueva, bueno, ahora esta es la capital. Y así todos los Mirá, días. no sabía eso. Yo Puede haber más hace de una poco- capital por año. Hace poco descubrí que, no sé qué día, creo que era el 9 de julio, que Sí. por un día Tucumán se volvió a la capital de Argentina. Sí, Paraná también fue la capital. Ah, no sabía. No, pero es como que algo así había oído de todos los 9 de julio, Tucumán es ese día capital. ¿Y de qué, para qué sirve ser la capital? A ver. No, es como, Para que el acto salga ahí. Claro. claro, sí o sí el presidente tiene que ir ahí a lo del acto y creo que es más que nada algo de conmemoración de que pasó esto en Tucumán. Es simbólico. Claro. Bueno. No sirve de nada. como- No, claro. Pero, Ah, qué bueno, hoy soy la capital. ¿Y ahora qué hago? pero es el único. Y disfrutalo. Es Claro. el único. Y bueno, los europeos llegan a Turquía. Invaden Turquía. Los turcos dicen, no, rechazamos la invasión europea. Nosotros somos turcos, somos turcomanos. Turquía. ¿Turcomanos? Sí, la turcos mezcla de y turco y romanos. otomano. Turcomanos. Puede ser. Nosotros somos turcos. Hoy lo dijo. ¿Sí? Nosotros somos turcos. No importa que vos vengas a conquistarme. Yo rechazo y bueno, tendremos una guerra. Vamos a tener que tener una guerra. No que rechacen Vamos a si tener que y vos cagar decís, pin. no, bueno, me voy. Claro. Estos chicos no quieren que estemos acá, no vamos. Yo te lo estoy diciendo bien, pero sí, también. Vale, que la pena. La guerra de independencia turca dura desde 1919 a 1922. En 1922 logran la independencia y el 1 de diciembre de 1922 es abolido el último sultanato que quedaba en la zona del territorio de Turquía y se termina finalmente el Imperio Otomano. Un Cae 1 de diciembre. completamente. 1 de diciembre de Ay, 1922. qué triste las fiestas, loco. Una Navidad de mierda, pasa la loca. No sé si festejan igual con los musulmanes, no sé si festejan como nosotros en ese momento. No, claro. Ah, pero para algo comercial festejan de alguna forma, igual que Y hoy los con- coreanos, ¿viste? Claro. Sí. Así que bueno, esa es la historia del Imperio chulo. Otomano, muy, muy, muy resumida. Pero eso, o sea, tratamos de resumir 600 años de historia, desde fines de la Edad Media hasta hace 3 días atrás. Bueno, muy bien, pero bien. ¿Se entendió? Yo me voy con un montón de conocimientos. Yo nuevos. me voy en contra de Drácula Oriente. casi es otomano, me voy a quedar con eso. Eh, Sí. El problema siempre fueron los europeos. Sí. O sea, la única conclusión Sí, que esa puede es la quedar conclusión. siempre, el problema siempre es el hombre blanco europeo. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que les espérate un haya cachito. gustado. Sí, muy bien. Espera. Se aplaudía sola. ¿Cuándo fue? La mano Sí, muy ocupada. bien, muy bien. Pobre chico. No, acá yo tengo una info que le dije que tenía una data. Sí. Dice, son los únicos que pudieron tomar Constantinopla, que estaba bajo el gobierno de Constantino II. ¿Ve? Que no era Rómulo Augustus. No. Constantino II era.
No, pero ese era de Roma, no de Constantinopla. Los otomanos al mando de Mexmed III, me parece que era, tomaron la ciudad, Sí. que hasta ahí era impenetrable, poniendo fin al Imperio Romano. Como maniobra destacada, escuche, esta no la tiene, se recuerda el hecho de que al no poder avanzar con los barcos a causa de cadenas que cruzaban el canal, sacaron los barcos del agua y los transportaron por un camino. Uf. Toma, Ahí están pavo. los esclavos. Ahí Qué están los gana. esclavos, ve que algo Pero hacían. deja el barco. Algo ya hacían, fue. era lo único que hacían cosas los esclavos. Sí, sí. Ya Claro. fue, deja el barco. Espero. Quiero que nos ilustremos nosotros de la caída de Constantinopla. ¿Qué? Una foto de la caída de Constantinopla. Que Para nos mí, saquemos bueno, nosotros no. una foto con cara de caída de Constantinopla. Oh, acá está. Esto era. Bueno, igual sigue, las estructuras de Constantinopla siguen en pie. cerca, cerca. ¿Qué es Constantinopla ahora? Turquía. Ah, No sé si no es Estambul. no diga nombre de marcas. ¿Será turco? ¿Será otomano el que creó ¿El de la la soda? soda de Estambul? Hay que ir a la fábrica y preguntarle. Capaz que el logo tiene algo así, tiene un fez o algo de eso, viste, que son. Y atacar de tipas. Parece de Tiene coso. una reojera, ¿por qué? Y conquistar el mundo debe ser pesado. Agotado. Parece un personaje del hijo de Valentina. Está dibujado con paint. No, era un dibujo del medioevo. Así que eso, ¿Será otomano el hijo de Valentina? Ah, eran todos otomanos. Vale. todos somos otomanos. Así como es lo que dicen todos, somos del Imperio Romano. O sea, sí y no. Todos somos medio otomanos. Pero sí, yo quiero seguir resaltando eso. La gente que sigue duelando la caída del Imperio Romano, serías un esclavo por más blanco que seas. Sí. Y bueno, pero ¿de qué imperio no serías esclavo? Claro. Si veían los europeos también, bueno, vinieron. Y Los mexicanos también eran un imperio mexicano. los y incas también hubiesen tenido de sí, esclavos. todos Claro. tenían esclavos. Eh, mayas Sí, no también. deberíamos ver barcos caminando, pero sí, no, pero claro. justo ¿Cómo? estos tres necesito para el sacrificio para que no llueva hoy. Eso seríamos nosotros. Los que van a Escuchá, sacrificar para que no hablando de llueva. hoy, está todo soleado ahora. Estamos ¿Sí? quedando locos. No. Las nubes eran nada más para que haga frío. Sí, igual no hizo tanto frío. Más que No, ayer sí, porque hay igual. humedad. Ayer se hacía frío. Sí. Sí. Yo Iba a tirar un dato y me lo olvidé. En teoría estamos al 90-95% de humedad. Y sí. ¿Vieron esa semanita, esos 3 días horribles Sí. en donde estaba todo mojado? Sí. ¿Qué porcentaje era ese de humedad? 99.000. Claro, porque entre 95 y 100 hay muy poquito margen. Entonces yo estoy diciendo, ¿cuál es la diferencia que hace que mi casa esté Hoy es con 84 calor y húmedo. feo olor a que esté toda mojada? No, Creo que tiene que ver también con si el agua, las partículas de agua en el ambiente caen o no caen. Mm. Lo La mismo que cuestión- pasa con la nieve. y el salón del la club lluvia. parecía que lo habíamos baldeado y yo no había tirado una gota de agua. Te ahorró el trabajo. la Ay, verdad. yo no quiero volver a ver eso No, y ahora nos vamos a inundar. El tema es que después pasan todos caminando y te Somos dejan todo con catastrofistas. barro. ¿Eh? Sí, mi hijo en YouTube puso lo mismo, pero bueno, no lo vamos a leer. Porque ya lo leí. Ah, sí. Sí. Acá puso otro mensaje. Pregunta. Nadie dijo que había lugar para preguntas. No me interesa. Por Dios, qué chiquito. ¿Quién es? ¿Tu papá? Los turcos que impedían el paso de España al Asia para buscar especias eran los otomanos. Probablemente sí, porque controlaban todo el canal de Suez, que era por donde los europeos pasaban para Asia. Por eso yo quería No, saber. no me sirve, porque la ruta- probablemente. La ruta de la seda era por tierra. Ajá. Claro, la ruta de la seda era por la tierra, pero claro, después para pasar otras mercancías era por abajo. Y antes de pegarse toda la vuelta por África, agarraban por el canal de Suez, como, hasta que el dueño del canal de Suez, que Agarraban su era vestido, otomano, se se dijo, sentaban en el charquito. no, usted Sí, pega la total. voltereta por África. O no, Qué no, horror, sí. a ver. O Ay, pasá claro. por África y fíjate que allá también me vas a encontrar. Estaba chipón ahí de inspector. Claro, Moveme el barco, papu. Por acá no se para. claro. Por eso Pegando es tan la vueltita importante para ser casa. dueño de ríos y de islas. Eso es lo que dijo ella. que preguntó. Aparte de todo, el canal de Suez es fino como callaguado. Y por eso ahora nos compraron un río y no quieren devolver las Malvinas. No fueron los otomanos igual. No. Pero si hubiesen podido ser, lo hubiesen hecho. Sí.
O sea, tampoco que no es una lavada de cara, una romantización de los otomanos. Eran malos, malos. Igual que No, los nunca dijimos que eran buenos, igual. ingleses, igual que, claro, pues estamos como relativizando, ¿no? Dice Los tipos que por algo eran... ujú, de ese freno que se puso, de ahí derivó el descubrimiento de América. No sé si es descubrimiento. Bueno, Bueno. no entiendo lo que estaba diciendo. Le vas a, Claro que. le o vas a sea, competir en historia al señor César Osley. Él preguntó, estamos enseñando. Bueno, entonces La sí. llegada de Esi. Es Por que, eso, claro, era mucha entonces- cuestión. Si vos no me dejas pasar por acá, porque se usaba mucho la técnica de la cadena en el agua, si vos no me dejas pasar, y qué sé yo, tengo que hacer algo con el barco. Porque si baja acá me vas a matar. Entonces, la llegada de. Capaz que surge por los otomanos también. Estaban Vio- buscando diferentes rutas marítimas para llegar más Sí. fácil a... Pero sí, pero eso es el conocimiento general. Sí, sí. O sea, todo deriva Sí. de todo. Pero no Claro. eran otomanos los que vinieron, digamos. No, era... Pero si Los cuando- otomanos Era- estaban re felices entre ellos compartiéndose sus Sobre cositas. todo porque había un enfrentamiento entre el imperio español y el imperio otomano. Claro, Era por eso. como que los que llegaron acá eran los del imperio Si español. sabemos que están ahí, ¿para qué vamos a pasar? Claro. Sí. Están ahí y nos quieren matar. No vayamos por Por eso ahí. estaba buscando de otra ruta, a ver dónde no están esto y dónde puedo pasar y terminar en cualquier lado. Como por ejemplo en América. Claro, por eso en cualquier lado se lo explico acá. Sí, ellos no querían igual venir para acá, pero igual vinieron. ¿Por qué? Querían ir a la India, ¿eh? Sí. Claro. Pero para ir a la India tienen que pasar por acá. Claro. Así Dijeron, que bueno. vámonos. Y o era eso o pegar toda la vuelta del continente por otro lado, que no, también era desconocido todo. Y No, es encima que capaz que te agarraban los Abundaban los mapas. otomanos. Claro. Bien. Qué Así que locura. bueno, eso fue el especial de hoy. Muy bien. Un aplauso para la profesora Victoria Algaera.